La gente te responde con monosílabos, pero tú quieres que te hablen más. Te doy 3 claves para lograrlo. Haz preguntas, conecta con lo que les gusta y sincérate. Esas son las 3 claves que te recomiendo aplicar para que la gente deje de responderte con monosílabos. Gracias a la suscriptora de mi canal que me contó que esto es algo que le sucede recurrentemente y me pidió hacer una cápsula de comunicación asertiva sobre este tema. Primera clave, haz preguntas. Yo recuerdo que cuando mi hijo era pequeño le preguntaba: Pablo, ¿cómo te fue en el colegio? Y siempre me respondía: bien. Entonces yo le preguntaba alguna otra cosa: ¿entregaste la tarea? ¿Jugaste en el recreo? ¿Alguna novedad? Y sus respuestas eran del tipo: sí, no, nada. Claro, yo no le estaba preguntando algo que en un niño de su edad, que además está cansado después de la jornada escolar y que seguramente tiene hambre, permitiera desarrollar una conversación que a él le interesara tener. Entonces, cuando te digo que la primera clave es haz preguntas, me refiero a preguntas que no puedan ser respondidas con esos monosílabos. Para seguir con el ejemplo de mi hijo, las preguntas podrían haber sido: Pablo, cuéntame cuántas caritas felices te pusieron hoy. Y como seguro diría 3 o 0 o las que fueran, yo podría preguntarle ¿por qué? Y eso llevaría a que tuviera que darme una respuesta un poquito más larga. También podría hablarle de otra cosa que no tuviera que ver con el colegio para que él pudiera cerrar esa parte de su día e interesarse en algo que pudiera ser llamativo para él. Por ejemplo, vieras que conseguí unos pantalones de tela calientica como para el invierno y me gustaría que ahora que lleguemos a la casa te los midas para ver si te escogí bien la talla. ¿Te acuerdas a quién le regalamos los pantalones calienticos que ya te quedaron chiquitos el año pasado? Seguramente la expectativa de ver sus nuevos pantalones y de saber cuánto ha crecido lo llevaría a esforzarse un poco en responder mi pregunta y por ende en tratar de recordar el nombre o la persona o a dónde donamos esa ropa, etcétera. Sí, hay casos en que la persona simplemente no quiere hablar porque está cansada o aburrida, en los cuales, si no nos apremia plantearles determinado tema, pues simplemente hay que dejarlas descansar, advertirles que nos digan cuándo podríamos tener una conversación porque tenemos algo que decirles. Segunda clave, conecta con lo que les gusta. Obviamente, si algo nos gusta, tenemos más disposición a hablar de ello y a tener un rol participativo en la conversación. Entonces, antes de tener una conversación con una persona que sabes que suele contestar con monosílabos, piensa o averigua cuáles son los intereses, gustos y pasatiempos de esa persona para que le plantees la conversación con un gancho temático que la atraiga. Por ejemplo, si es alguien a quien le gusta escalar rocas y debes hablarle de que debe aumentar su rendimiento en el trabajo, es posible que si solo le dices que su rendimiento es bajo y que tiene que llegar a X meta, te diga bueno o lo siento y quiera irse pronto porque seguro se va a sentir apenada o insegura. Mientras que si le preguntas si estuvo escalando el fin de semana y cuál es la roca más difícil que tuvo que escalar y cómo lo logró a pesar de la dificultad, esa persona se va a sentir motivada a hablar de eso que le gusta y sus respuestas te van a dar elementos para luego decirle, por ejemplo, que esa misma técnica que empleó para escalar esa roca es la que crees que le puede funcionar para mejorar sus resultados en el trabajo. Ya en ese punto es probable que como le diste a esa persona la confianza para hablar de lo que le gusta y te diste la manera de plantearle eso como solución para otro reto que le estás diciendo que debe asumir, esa persona se va a abrir más a contarte qué le pasa o qué piensa de que le pidas mejorar, en vez de solo responder ok y querer salir corriendo de tu oficina. Tercera clave, sincérate. Especialmente si la situación es recurrente y siempre tienes que estar buscando maneras para sacarle a esa persona las palabras con ganzúa, es posible que tú también te agotes o pienses que esa persona debería poner un poco más de su parte. Entonces díselo. Ahora bien, no esperes para decírselo justo en el momento en que le preguntas algo y te contesta con monosílabos porque de pronto vas a estallar. Escoge un momento en el que tú y esa persona puedan estar tranquilas para pedirle que te escuche porque hay algo que te está preocupando de la comunicación que tienen. Y le dices, mira, me siento agotado o agotada porque cada vez que hablamos me contestas con monosílabos y siento que no te interesa lo que te digo. Me gustaría saber por qué me contestas así o qué podríamos hacer ambos porque yo ya estoy llegando a un punto en que siento que me quedo sin herramientas para manejar esta situación que me afecta.
Seguro que la persona se va a sentir motivada a responderte algo o a reflexionar. Es posible que ni haya notado que tiene esa tendencia a contestar con monosílabos o que no se haya enterado de que te molesta tanto o incluso que te diga que no pasa nada y que simplemente esa manera de contestar hace parte de su personalidad y que es lo que hace con todo el mundo. Que no lo tomes como una ofensa o como algo en contra tuya y bueno, pues al margen de que no sea la respuesta que esperas, habrá habido por lo menos un avance en la situación. Bueno, muchas gracias por ver esta cápsula de comunicación asertiva. Las 3 claves para evitar que te respondan con monosílabos. Te invito a que entres a mi canal de YouTube y te suscribas para que veas otras claves para tener una comunicación asertiva, así como mis demás contenidos. Los periodísticos, periodismo puro y sin apuro, y mi columna de opinión para El Tiempo, y los de equidad de género con lentes de género y muy machito. ¿Nos vemos? Ok.